Dicen que hay gente que nace con todo: apellido, dinero, carro do año, puertas que se abren solas. Y también hay gente como Isabela, que se levanta antes que el sol, con las manos partidas de tanto limpiar casas ajenas, pidiendo a Dios que ese mes el alquiler no suba y que su mamá aguante un poquito más. Si tú alguna vez te sentiste así, como si la vida te hubiera dado el lado más pesado de la balanza, esta historia es para ti. Porque Isabela no quería mucho, solo quería que su mamá pudiera respirar sin dolor, que la geladeira no ficase vacía y que un día alguien la mirase como si ella valiera algo más que su uniforme manchado de cloro. Ella estaba convencida de que los cuentos de hadas no eran para gente como ella, hasta que una mañana, subiendo a un bus lleno, con el mismo cansancio de siempre, el destino la empurró hacia el mundo de alguien que lo tenía todo. Él se llamaba Ethan. En su mundo había elevadores de vidrio, cafés de $5, trajes hechos a medida y silencios educados. En el de ella había ventiladores viejos, remedios parcelados en farmacias baratas y el miedo constante de perderlo todo por una sola cuenta atrasada. Ellos jamás deberían haberse cruzado, pero se cruzaron, primero con un choque torpe, después con una mirada y poco a poco, con algo que ni el dinero ni la pobreza podían controlar. Lo que vas a escuchar no es un cuento de príncipe salva a la chica pobre. Es la historia de una mujer que no tenía nada, excepto una dignidad que iba a sacudir por completo el mundo, de un hombre que creía tenerlo todo. Y cuando la vida los puso frente a frente, ni el dinero de él ni las cicatrices de ella volvieron a ser suficientes. Algo iba a romper, algo iba a cambiar, y tú vas a ver cómo. El despertador del celular sonó a las 4:30 de la mañana con ese tono barato que venía de fábrica. Isabela lo apagó casi al primer pi, 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 como si su dedo ya supiera el camino incluso dormida. Por un segundo quiso quedarse ahí, en silencio, con la cara metida en la almohada, agarrada al único minuto del día que todavía era solo suyo. Pero del otro cuarto se escuchó la tos seca de su mamá, esa tos que cortaba el aire como si la garganta se estuviera quebrando por dentro. «Ya me levanté, ma», murmuró, aunque su mamá ni siquiera la había llamado. El cuarto de Isabela era tan pequeño que cuando bajó las piernas de la cama, los pies tocaron directamente la mochila vieja que usaba para el trabajo. La tela tenía una mancha permanente de cloro que, por más que lavara, no salía. Al lado, sus tenis blancos ya no eran blancos hacía tiempo. Suspiró, se recogió el cabello en un chongo rápido con una liga estirada y se miró un segundo en el pedacito de espejo rajado pegado a la pared. Ojeras, motion, la piel cansada, pero unos ojos grandes, marrones, que todavía tenían un brillo teimoso de «yo puedo». En la cocina, el foco parpadeó un par de veces antes de decidir encender. Isabela puso agua en una ollita para el café. Abrió la alacena. Pan no había. Solo unas tortillas de ayer y un poco de frijoles en un tupper. Ni modo, pensó. Calentó 2 tortillas, las aplastó con frijoles y se hizo un taco rápido. No era el desayuno de Pinterest, pero era algo. «¿Ya te vas, mija?» La voz de su mamá llegó bajita desde el cuarto. Isabela se acercó despacio. La mujer estaba recostada, el cabello gris recogido en una trenza floja, la piel amarilla de tanta medicina. La bombilla del cuarto casi no iluminaba, pero lo suficiente para dejar ver el tanque pequeño de oxígeno al lado de la cama. «Sí, ma, tengo que agarrar el bus de las 5», sonrió suave, sentándose a la orilla del colchón. «Te dejé el té listo. No te olvides de tomar la pastilla rosa después, ¿ok?» Su mamá asintió con un gesto cansado. «Dios te acompañe, Isa, y no te preocupes por mí». Esa frase, «no te preocupes por mí», se le clavaba siempre en el pecho, porque Isabela se preocupaba todo el tiempo. Se preocupaba por la renta, por la comida, por la tos de la mamá, por los exámenes que el doctor había pedido y que todavía no había podido pagar. Cada vez que contaba billetes, le faltaba algo. Cada vez que miraba la cara de su mamá cuando hablaban de dinero, veía ese brillo raro de culpa, y eso era lo que más dolía. Se inclinó y le dio un beso en la frente. «Te juro, ma, un día esto va a ser diferente», susurró, más para ella misma que para la madre. Salió al pasillo con su mochila al hombro. El edificio donde vivían era viejo. Las paredes tenían manchas de humedad y el olor permanente a comida recalentada. Al bajar las escaleras, pasó por delante de la puerta de la vecina que siempre ponía música ranchera a las 6 de la mañana. «Hoy todavía no empieza», pensó, y sonrió sola, como si ese detalle tonto
fuera una señal de que el día podía ser diferente. La calle estaba fría. Un viento cortante hacía bailar las bolsas de plástico en la esquina. El cielo todavía no se decidía entre noche y madrugada, con ese tono morado sucio arriba de los edificios. Ella se abrazó a sí misma un momento. Se subió más la sudadera barata que llevaba y empezó a caminar hacia la parada del bus. Los Ángeles a esa hora era otra ciudad. Los carros de lujo todavía estaban guardados en garajes privados. Quienes llenaban las calles eran gente como Isabela. Uniformes de limpieza, mochilas de delivery, trabajadores de cocina, señoras con carritos de lavandería. Los invisibles que hacían que todo estuviera listo cuando los otros despertaran. En la parada, se sentó en la banca fría. Había un hombre dormido doblado sobre sí mismo, con una chamarra tan sucia que ya no se distinguía el color original. Una muchacha joven, con audífonos, miraba el celular con cara de que hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Isabela metió la mano en la mochila, sacó su credencial del trabajo y la miró un segundo. Foto mala, sonrisa torcida y el logo de la empresa de limpieza, Pure Shine Services. Suena tan fancy y yo gano lo justo para no morirme de hambre, pensó con una risita amarga. Cuando el bus llegó, subió junto con todos. El olor a mezcla de perfume barato, sudor y café llenó el aire. Buscó un asiento libre, se sentó junto a la ventana y apoyó la frente en el vidrio frío. Le gustaba ese momento, cuando la ciudad pasaba rápido afuera y ella podía imaginar que su vida también estaba moviéndose hacia otro lugar. Mientras el bus avanzaba, veía los murales latinos en las paredes, las lavanderías que abrían, las taquerías apagadas, los anuncios de clínicas de atención sin seguro médico, los carteles de abogados de inmigración. Todo eso era parte del mapa mental de Isabela. Cada esquina tenía una memoria, un susto, un sueño que no había salido. Sacó el celular e hizo una cuenta rápida en la calculadora. Renta, medicinas, comida, pasaje, la deuda de la emergencia de su mamá en el hospital el año pasado. El número final casi le dio risa. «Ni trabajando 30 horas por día», murmuró negando con la cabeza. Se le apretó la garganta. Sintió las lágrimas subir, pero respiró hondo. «No llores en el bus, Isa. No hoy», se dijo. Miró su reflejo en el vidrio, los ojos brillosos, el labio mordido. Se limpió discretamente con la manga. El trayecto hasta el centro de la ciudad duraba casi 40 minutos. A medida que se acercaban, los edificios se hacían más altos, los vidrios más brillantes, los letreros más elegantes. Los Ángeles cambiaba de cara como si se pusiera un filtro de Instagram que borrara todo lo que ella conocía. Su primer servicio del día era en una torre de oficinas donde Pure Shine tenía contrato fijo. Isabela ya conocía los pisos, los pasillos, los baños, los nombres de algunos recepcionistas. Lo que nunca conocía de cerca eran los dueños de esos lugares. Los veía pasar de lejos con sus trajes caros, sus relojes brillando, sus zapatos que nunca parecían cansados. Bajó del bus, cruzó la calle esquivando carros, sintiendo el aire salir blanco de su boca por el frío. Frente a ella, el edificio de vidrio azul subía como un espejo gigante. En la puerta giratoria, un guardia de seguridad que ya la reconocía, levantó la barbilla en señal de saludo. «Morning, Isabela». «Morning», contestó ella con una sonrisa automática, empujando el carrito de limpieza que había recogido en el pequeño cuarto de servicio del edificio. Mientras el elevador subía, miró el panel de botones iluminados. Su rutina era casi siempre la misma, pisos 10, 12 y 15. Limpiar oficinas antes de que llegara la gente importante, vaciar basureros llenos de cafés medio tomados y papeles arrugados, dejar todo brillante para un día que no era el suyo. Ese día, sin embargo, el supervisor le dio una instrucción diferente. «Isabela», dijo con la tabla en la mano, «hoy te toca el piso 32 también. Tuvieron una reunión tarde anoche, dejaron un desastre allá arriba. El cliente es VIP, ¿ok? Quieren todo impecable. VIP». Esa palabra siempre le sonaba a algo intocable, como cuando iba al supermercado y veía la sección de orgánicos con frutas perfectas que ella no podía pagar. «Sí, señor, no hay problema», respondió, aunque por dentro pensó en el tiempo. Eso significaba salir más tarde, llegar más cansada a casa, menos tiempo con su mamá. Empujó el carrito hasta el elevador de servicio. Metió la llave que permitía subir más alto que los otros empleados, el piso 32. Nunca había ido tan arriba. Cuando las puertas se abrieron, lo primero que sintió fue el olor, un perfume caro, mezclado con café recién molido y algo dulce que no supo identificar.
La recepción era diferente a todas las que había limpiado. Piso de mármol, paredes con cuadros modernos y una vista enorme de la ciudad a través de ventanales de vidrio. Las luces eran cálidas, todo parecía silencioso, casi como un hotel de lujo. ¡Guau! Se le escapó en voz baja. Se quedó un segundo parada, agarrada al carrito, mirando por el vidrio. Desde ahí, los edificios que antes le parecían grandes ahora se veían pequeños. Los carros eran puntos, las calles, líneas. Por primera vez, Isabela se dio cuenta de cómo debía ser ver la ciudad desde arriba y de cómo ella siempre la vivía desde abajo. Sacudió la cabeza, como si se regañara a sí misma. «Venga, Isa, que nadie te está pagando por mirar la vista», se dijo, dejando escapar una risita nerviosa. Empezó a trabajar, limpiaba escritorios, alineaba sillas, recogía vasos, borraba manchas de dedos de las mesas de vidrio. En una sala de reuniones enorme, había restos de una noche larga, botellas de agua vacías, servilletas arrugadas, un proyector todavía encendido con una pantalla azul flotando. Mientras vaciaba uno de los basureros, se fijó en una taza de café a medio terminar. El borde tenía la marca de un labio, una línea casi perfecta en el cerámico blanco. Seguro alguien importante se sentó aquí, pensó. Dejó la taza en la bandeja del carrito, sin mirar demasiado. Estaba acomodando unas carpetas en la mesa cuando escuchó la puerta de vidrio abrirse detrás de ella. Se giró instintivamente, con el corazón dando un salto. Un hombre entró. No llevaba saco, solo una camisa blanca remangada y una corbata desatada alrededor del cuello, como si la noche anterior hubiera sido larga. El cabello castaño ligeramente desordenado, barba de 1 o 2 días, un reloj elegante, esos pequeños detalles que gritaban: «Esto costó más que toda tu renta, Isa». Pero no fue eso lo que la dejó congelada. Fue la forma en que sus ojos azules, de un azul claro, casi frío, la miraron primero con sorpresa, luego con un intento rápido de recomponer la expresión. «Oh, lo siento», dijo él, en un español torpe pero claro. «No sabía que... ¿Ya había alguien aquí?» Isabela sintió el rostro arder. Se apresuró a bajar la mirada, agarrando el trapo con fuerza. «No, no, está bien, tu señor. Yo ya casi termino», balbuceó, con ese acento mitad inglés, mitad frontera que siempre se le escapaba cuando se ponía nerviosa. Él caminó unos pasos más hacia adentro, mirando alrededor el salón ahora ordenado. Sus ojos pasaron por la mesa, por las sillas, por la taza de café en el carrito. «¿Usted fue la que arregló todo esto?», preguntó con curiosidad sincera. «Sí, señor», contestó ella, todavía sin sostenerle la mirada por más de un segundo. «Es mi trabajo». Hubo un silencio corto, de esos que pesan. Isabela podía escuchar su propio corazón en los oídos. Olía el perfume de él, una mezcla de algo amaderado y limpio, muy diferente al olor a cloro que se había pegado a sus manos. «Lo hizo muy rápido», comentó él, como si de verdad estuviera impresionado. «Anoche esto parecía un campo de batalla». Ella sonrió un poco, sin querer. «Ya tengo práctica», bromeó suave. «Los desastres de gente importante son mis favoritos. Pagan la renta». La frase le salió más honesta de lo que quería. En cuanto terminó de decirla, sintió que el estómago se le apretaba. «Ay, ¿por qué hablas así, Isa?», se regañó mentalmente. Pero el hombre no se ofendió. Al contrario, dejó escapar una risita breve. Esa risa no era escandalosa, era baja, casi privada, como si él no riera mucho en voz alta. «Tienes razón», respondió cambiando al inglés un segundo y luego regresando al español. «Los desastres de gente importante suelen ser caros». Esta vez, Isabela levantó la mirada un poco más, y por un instante, sus ojos se encontraron de verdad. No fue largo, no fue dramático como en las películas, pero hubo algo. Ella vio un cansancio distinto en ese hombre bien vestido, como si detrás del reloj caro hubiera ojeras parecidas a las de ella. «Bueno, yo ya me voy al siguiente piso», dijo ella, rompiendo el contacto, empujando el carrito hacia la puerta. En su apuro, la rueda delantera chocó con una pequeña imperfección del piso, y la taza de café que estaba en la bandeja se tambaleó y cayó directo hacia él. El líquido oscuro, todavía tibio, salpicó la parte baja de su camisa blanca y un poco el pantalón. El sonido de la taza quebrándose en el mármol retumbó más fuerte de lo que debería. Isabela sintió que el mundo se le venía abajo. «¡Ay, Dios! Perdón. Se agachó de inmediato, recogiendo los pedazos de taza con las manos, sin pensar. «Espera,
Te vas a cortar, dijo él, también agachándose o sujetándole la muñeca con suavidad para que no siguiera. El contacto fue un choque eléctrico. La mano de él era cálida, firme, y la de ella temblaba. Isabela se congeló, la respiración atragantada. Yo lo limpio, señor. Yo se la pago. Le compro otra camisa. No sé cómo, pero las palabras salían atropelladas, mezclando español con inglés. Él la soltó despacio, miró la mancha de café en su propia camisa, y luego la miró a ella. Pero esta vez, la forma en que la miró fue diferente. Ya no era el jefe viendo a la empleada. Había algo como curiosidad. Es solo café, dijo, con una calma que ella no esperaba. Y tengo otras camisas, créeme. Isabela sintió un nudo en la garganta, porque ella sí sabía lo que era no tener otras cosas. No tener otro par de tenis, otra chamarra, otro mes libre de deudas. Para ella, una mancha podía significar que esa prenda no servía más para presentarse decente. Se levantó apretando el trapo empapado de café. De verdad lo siento, señor, repitió tragando saliva. Por favor, no se queje con mi supervisor. Yo necesito este trabajo. La sinceridad en su voz fue tan desnuda, tan directa, que lo dejó sin respuesta por un segundo. Él no estaba acostumbrado a que la gente le hablara así, con ese miedo transparente mezclado con dignidad. No voy a quejarme, aseguró, frunciendo un poco el ceño, como si algo dentro de él se hubiera movido. ¿Cómo te llamas? Isabela dudó. No era común que alguien como él preguntara el nombre de alguien como ella. Isabela, respondió finalmente, abrazando la asa del carrito como si fuera un salvavidas. Él asintió, probando el nombre en la boca. Isabela, está bien, de verdad, no es el fin del mundo. Quizás para él no. Para ella, cada pequeño error podía ser la diferencia entre pagar un recibo o no. Pero en los ojos de ese hombre había una especie de honestidad. No estaba diciendo eso con sarcasmo. Gracias, señor, murmuró sintiendo las mejillas todavía quemándole. Salió casi huyendo de la sala, empujando el carrito con fuerza. Mientras el elevador bajaba, el corazón le golpeaba el pecho. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza!, pensaba, mordiéndose el labio. Pero esa no era la única sensación. Había otra cosa. Chiquita, incómoda, la memoria del toque de su mano, la forma en que su voz se había ablandado al decir su nombre. Ese fue el primer choque entre sus mundos. Un café derramado, una camisa manchada y una mirada que iba a perseguirla mucho más de lo que ella se estaba lista para admitir. En el piso de abajo, mientras limpiaba baños y recogía papeles, Isabela todavía sentía en la piel el calor de esa mano. No sabía quién era ese hombre exactamente. No sabía que, en los correos del edificio, se hablaba de Mr. Ethan Walsh como del dueño más joven de la compañía, el que tenía todo, dinero, posición, futuro. Ella solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, alguien de arriba la había mirado y no solo la había visto como la chica de la limpieza. Y aunque se regañara por eso, aunque se repitiera que esas cosas no pasaban en la vida real, una parte muy pequeña de ella, allá en el fondo, se atrevió a preguntarse, ¿y si esta mancha de café fuera el principio de algo que yo todavía no entiendo? Y sin saberlo, en ese mismo momento, allá arriba, Ethan miraba la marca de café en su camisa frente al espejo del baño privado y pensaba en algo que no estaba acostumbrado a pensar, en la vida de alguien que no tenía nada, pero cuyos ojos le habían dejado una inquietud que ni todos sus millones podían apagar. El resto de la mañana se le fue a Isabela entre baños, escritorios y silencios largos, donde intentaba convencer a su propia mente de que nada pasó. Pero no importaba cuánto lo repitiera. Su cuerpo seguía recordando el momento exacto en que la mano de él tocó la suya. Era absurdo, ridículo, una fantasía que ella no podía permitirse. Aún así, cada vez que se inclinaba para limpiar una mesa, su pecho hacía ese pequeño temblor involuntario que aparece cuando el corazón quiere decir algo, pero la razón lo empuja contra la pared. A las 10 de la mañana, mientras Isabela estaba arrodillada en una oficina del piso 12, limpiando una mancha pegajosa del piso, escuchó pasos acercarse por el pasillo, pasos firmes de zapatos caros, inconfundibles. El piso 12 era territorio de gente normal. Ningún jefe aparecía ahí. Oh, no, por favor, pensó sin poder evitar el nudo en el estómago. Los pasos se detuvieron justo en la puerta de la oficina. Isabela se quedó quieta, como si su cuerpo entero hubiera entrado en pausa.
Ella estaba en posición vulnerable, literalmente en el piso, con guantes de látex manchados, el cabello escapándosele del chongo, la rodilla apoyada en una toalla. Cuando levantó la mirada, ahí estaba él. Ethan, con camisa nueva, azul pálida esta vez, el cabello peinado pero todavía con ese aire desordenado caro y la expresión tranquila de quien nunca tiene que pedir permiso para existir. «Hola, Isabela», dijo él, como si fuera la cosa más normal del mundo decir su nombre así, tan directo, tan bien pronunciado, como si lo hubiera practicado. Ella parpadeó. 1, 2 veces. «Ese señor, ¿necesita algo?», preguntó poniéndose de pie de inmediato, limpiándose las manos en la toalla con torpeza. «Solo quería asegurarme de que estabas bien después de lo de la mañana», respondió él, apoyándose suavemente en el marco de la puerta, sin entrar demasiado, como si no quisiera invadir su espacio. Isabela sintió calor subirle por el cuello. ¿Él había bajado? ¿Por eso? No tenía sentido. La gente como él no hacía eso. «Estoy bien, Pine, señor. No fue nada serio, de verdad». Él asintió, pero la forma en que la miraba no era la típica mirada superficial que los jefes dan a una empleada. No, era una mirada que quería entender, que observaba detalles, que buscaba algo. «¿Te cortaste?», preguntó él, señalando la mano de ella. Isabela miró su palma. Había un pequeño rasguño rojo, una línea fina donde seguramente un pedazo de la taza la había alcanzado. Ella ni lo había notado. «Ah, eso», respondió, escondiendo la mano detrás del cuerpo. «No se preocupe, estoy acostumbrada». Ethan frunció ligeramente el ceño, como si esa frase lo tocara más de lo que debería. «No deberías estar acostumbrada a lastimarte en tu trabajo», dijo con una voz más baja, más seria. La sinceridad en su tono la desconcertó. Esa vulnerabilidad inesperada, ese gesto que parecía casi personal, no combinaba con el hombre de oficina, rico, inaccesible, que había visto por primera vez en el piso 32. Ella desvió la mirada, incómoda con tanta atención sobre sí misma. «Es parte del trabajo, no, señor. No pasa nada», repitió con una sonrisa que solo existía para evitar que la preocupación de él la desarmara por completo. Hubo un silencio suave, no hostil, pero cargado de algo indefinible. Ethan respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo más, pero se detuvo a mitad. Miró alrededor, observando la sala, los escritorios, y luego volvió a verla a ella, pero esta vez con curiosidad abierta. «Quisiera disculparme de nuevo por lo de la mañana», dijo él, bajando un poco la cabeza. Isabela abrió los ojos con sorpresa. «No, señor, no. Usted no hizo nada. Yo fui la que...» «Yo entré sin pensar», la interrumpió con suavidad. «Asusté tu ritmo, y...» Sus dedos tocaron la mancha invisible donde antes estaba el café derramado. Creo que te puse nerviosa». Ella sintió un sobresalto interno. ¿De verdad él lo había notado? Tragó seco. La voz le salió bajita, casi temblando. «No es eso, señor. Es que yo necesito este trabajo». Y cuando pasan cosas así, uno se asusta. Ethan inclinó un poco la cabeza, observándola con algo que no era lástima. No. Era respeto. Y una especie de... ¿interés? «Lo entiendo», respondió despacio. «Más de lo que imaginas». Ella levantó la mirada un segundo, confundida. «¿Qué puede entender alguien como tú de asustarse por perder un trabajo?», pensó, pero no dijo nada. El silencio se volvió más suave, más íntimo, como si ambos hubieran quedado atrapados en una esquina de realidad que no debería existir, pero existía. Entonces él carraspeó, rompiendo la tensión. «Voy al piso 14. Solo... quería ver cómo estabas». Antes de irse, hizo algo mínimo, pequeño, pero que a Isabela le quemó más que el café derramado. Él tocó su muñeca con 2 dedos, apenas un roce, como quien necesita confirmar algo que no entiende. «Que tengas un buen día, Isabela». Y se fue. La puerta quedó abierta, pero Isabela sintió que el aire se había quedado atrapado dentro de la oficina. El corazón le latía demasiado rápido. Las manos le temblaban. «¿Por qué me buscó?», pensó, presionando la palma contra el pecho. «¿Por qué aquí? ¿Por qué otra vez?». La razón le gritaba que olvidara todo, que no soñara, que no interpretara nada, pero había gestos que el cuerpo no sabía ignorar. Había miradas que dejaban huellas, y había hombres que podían cruzar una puerta de oficina,
y desordenar una vida entera sin darse cuenta. Ese día, mientras limpiaba, Isabela sintió algo extraño moviéndose dentro de ella. No era alegría, no era ilusión, era algo más peligroso. Era el comienzo de un puente entre dos mundos que no tenían permiso de tocarse, y sin embargo, lo estaban haciendo, una mirada a la vez. El resto de la semana pasó con Isabela, intentando hacer lo imposible, olvidar la sensación de ser vista, no vista como la chica de la limpieza, no vista como alguien que estorbaba, vista como una persona, como si alguien hubiera detenido el mundo un segundo solo para mirarla realmente. Eso era peligroso, muy peligroso, y ella lo sabía, así que evitó, con disciplina casi militar, volver al piso 32. Hizo sus rutas más rápido, se quedaba menos en las recepciones, caminaba mirando al piso cuando escuchaba los ascensores abrirse. Era como si intentara borrar su propia existencia. Pero, o destino, cuando decide, aquele encontro que ela tentou evitar, mas o universo não deixou, era viernes, quase meio-dia. Isabela estava no andar 10, realizando a limpeza do corredor onde ficavam algumas salas de reuniões pequenas. Era um andar tranquilo, quase silencioso, onde ela sabia que era invisível para todos. Ou, assim deveria ser. Porque quando saiu de uma das salas, com o saco de lixo na mão e a luva ainda úmida de desinfetante, ouviu uma voz conhecida no fundo do corredor. Nomba Mark, quero ver os reportes hoje. No é lunes. O coração dela fez aquele thump seco dentro do peito. Aquela voz, aquele espanhol com sotaque de quem nunca teve que aprender de verdade, aquela entonação de homem que mandava no prédio inteiro sem levantar a voz. Ethan, Isabela girou rápido, quase instintivamente, procurando onde se esconder. Mas era tarde demais. Ele vinha caminhando pelo corredor, falando no celular, com aquela postura seguro-frágil que só pessoas muito ricas têm. Quando a viu, parou. Literalmente parou a frase no meio. Boy, te llamo em 5, disse ao telefone, desligando antes mesmo de o outro responder. Isabela engoliu seco. Senhor, desculpe, estou justo? Isabela, disse ele, não como um oi, mas como um alívio. Ela baixou a cabeça. Era sua defesa. Quando não queria sentir nada, olhava o chão. Não queria interromper, murmurou. Ethan guardou o telefone no bolso. Deu alguns passos lentos, cuidadosos. Não interrompes nada. Además, e fez uma pausa, como se procurasse a palavra certa. E estado querendo hablar contigo. Isabela fechou os olhos por um segundo. A mente gritava, corre! O corpo ficou. Hablar comigo? Por quê? Perguntou, sem conseguir esconder o nervosismo que fazia sua voz tremer um pouco. Ethan apoiou uma mão no bolso, o gesto simples, mas elegante, e inclinou um pouco a cabeça. Ele era cuidadosamente atento, observava detalhes, quase como se estudasse cada micro-reação dela. Porque... Ele respirou fundo, olhando-a com sinceridade. Estuve pensando en el outro dia, em como te pusiste nerviosa, não sei. Ele riu baixo, nervoso, um som raro nele. En la forma en que dijiste que necesitas este trabajo. O rosto dela se fechou. Ele havia tocado num lugar sensível. Todos necessitamos trabalhar, seu senhor. Respondeu, defensiva. Ethan deu um passo a mais. Não invadiu. Só se aproximou o suficiente para que a voz dele soasse mais baixa, mais íntima. Sí. Pero tu lo dijiste com medo. Com esse tipo de medo, que eu não conosco. Isabela apertou a borda do saco de lixo entre os dedos. Ela não queria ter essa conversa. Não com ele. Não ali, naquele corredor frio onde o chão brilhava mais do que qualquer parte da vida dela. Eu no... Isabela. Desta vez, ele disse o nome como se fosse algo frágil que precisava ser segurado com cuidado. Ela levantou a cabeça. E quando seus olhos encontraram os dele, algo aconteceu. Não foi romance, não foi magia, foi reconhecimento, como se ele estivesse vendo uma dor que ninguém nunca tinha se dado ao trabalho de notar. Quero entender, disse ele devagar, com uma honestidade que se sentia no peito. Não sei porquê, pero quero entender tu mundo. Ela piscou, confusa, tensa. Senhor, yo solo limpio. No hay nada que entender. Ele deu meio sorriso. Pequeno, triste, quase resignado. Creo que hay mucho. A respiração dela vacilou.
Ele estava tão perto agora que Isabela podia sentir o perfume dele. Caro, discreto, limpo, misturado ao cheiro ácido do produto de limpeza que impregnava suas próprias roupas. 2 mundos colidindo até nos cheiros. Isabela, estás bem? Perguntou ele, e a voz saiu mais suave, mais humana. Ela queria dizer sim, queria resolver tudo com uma frase simples, mas quando abriu a boca, uma pequena verdade escapou. Estou cansada, muito cansada. A frase saiu carregada, não fisicamente, emocionalmente, como se escondesse meses, anos de peso acumulado. Ethan respirou fundo, como se aquela frase tivesse acertado um lugar dentro dele que ele não sabia que estava exposto. Lo siento, disse ele, sincero, com uma expressão que não combinava com alguém que nunca precisou contar moedas no supermercado. Um silêncio tenso se espalhou entre os dois. Não pesado, não desconfortável, apenas cheio de coisas não ditas. O rádio preso ao cinto de Isabela apitou de repente, chamando-a de volta à realidade. Ela desviou o olhar rapidamente. Tenho que seguir, disse, quase fugindo. Mas antes de dar o primeiro passo, Ethan falou de novo. Puedo invitar-te um café um dia? Isabela congelou. Não respirou. Não piscou. Não conseguiu sequer organizar um pensamento. Que? Soltou sem pensar. Um café, repetiu ele, com uma leve insegurança. Algo totalmente novo nele. Nada raro. Solo. Hablar. Isabela sentiu o peito apertar de um jeito tão forte que doeu. No puedo, respondeu rápido, quase atropelada. No es apropiado. Usted y yo soy. Isabela, interrompeu, e dessa vez había firmeza na voz. Yo no estoy pensando en nada raro, solo me interesa saber quién eres. Él abalanzó la cabeza. Eso no pasa en la vida real, sí, señor. Gente como usted no habla con gente como yo. Ethan deu um passo atrás, não de rejeição, de respeito, como quem reconhece um limite. Tienes razón, disse ele, lentamente. En la vida real, no pasa. Os olhos dele encontraram os dela mais uma vez. Havia algo quase doído ali. Pero, igual quero intentá-lo. Isabela engoliu seco. No puedo, repetiu, mais baixo, quase como um pedido. Ethan assentiu, aceitando. E então fez algo que ela jamais esperaria. Ele deixou escapar um sorriso pequeno, cansado e genuinamente triste. Está bem, disse Joel, com uma voz que sonava a resignação. Não te vou aprisionar. Fez menção de ir embora, mas se virou novamente. Pero, se algum dia cambias de ideia, e tocou o próprio peito com os dedos. Eu vou estar aqui. Não era uma cantada, não era sedução. Era um homem acostumado a ter tudo, descobrindo que, pela primeira vez, havia algo, alguém, fora de seu alcance. E isso o deixava inquieto, vulnerável, humano. Quando ele finalmente se foi, Isabela ficou parada no corredor vazio, com o saco de lixo tremendo levemente em sua mão. O coração batia rápido demais, como se quisesse sair do corpo. A garganta ardia com uma mistura de medo, vergonha e algo novo, algo que ela se recusava a nomear. Ela respirou fundo, apertou os olhos e murmurou para si mesma. Nu te metas aí, Isa, nu armes ilusiones, nu te hagas daño. Mas, por mais que tentasse, uma parte dela já tinha sido tocada, e às vezes um toque suave muda tudo, muito antes de um beijo. Durante os dias seguintes, Isabela hizo todo, absolutamente todo, para desaparecer de los ojos de Ethan. Se convertía en sombra en los pasillos, fantasma en los elevadores, silencio en las salas de reunión. Tomaba rutas diferentes, cambiaba horarios, pedía a outra funcionária que cobrisse um andar ou outro, por qualquer motivo bobo. E quando tinha que ir ao 32, ia rápido, de cabeça baixa, com a respiração presa no peito. Toda vez que lembrava o convite dele, sua barriga se torcia. Não pelo convite em si, e sim por tudo o que aquilo significava, por tudo o que poderia virar, por tudo o que ela não podia ter. Mas o destino, de novo, não estava interessado nos planos dela. Ele tinha os seus próprios, e nem sempre eram gentis. Era quarta-feira. O dia de pagamentos, o dia em que Isabela tentava reorganizar o caos da vida com um cheque que durava menos do que o cansaço. Antes de sair de casa, a mãe teve uma crise feia de tosse.
daquelas profundas que arrancavam lágrimas dos olhos dela e rasgavam o ar da sala. Mamá, respira despacito, despacito, Sara, por favor, pediu Isabela, amparando-a pelos ombros. A mulher apertava o peito com uma mão trêmula. Isabela queria ficar, queria cancelar tudo, levar a mãe ao hospital, mas não podia, não dava. O hospital significava mais uma conta, mais um medo, mais decisões que ela não tinha como tomar. No caminho para o trabalho, no ônibus lotado, Isabela segurava a barra metálica com tanta força que seus dedos doíam. Sentia culpa, sentia medo, sentia que a vida inteira estava prestes a desmoronar por qualquer movimento errado. Quando chegou ao prédio, seu supervisor, o Sr. Collins, estava irritado, como sempre, mas aquele dia estava pior. Isabela, you're late, disse, sem olhar para ela. Ela nem estava atrasada, estava 2 minutos adiantada, mas ele nunca perdia a chance de lembrar quem mandava. Oi, tienes que dejar impecable el piso 32. A reunião de los Walsh. Aquela palavra caiu como um peso no peito dela. Walsh, Ethan. Entendido, respondeu, sem levantar os olhos. O elevador subiu rápido demais. Quando chegou ao 32, Isabela respirou fundo, colocou as luvas e começou. A sala de reuniões estava bagunçada. Restos de embalagens, garrafas de água, migalhas sobre a mesa. Ela trabalhava rápido, em silêncio, focada, querendo sair dali antes que qualquer pessoa aparecesse, especialmente ele. Quando abriu a porta lateral para jogar o lixo no corredor, ouviu vozes masculinas vindo da sala ao lado. Eram vozes sérias. Homens brancos, ricos, de terno, conversando sobre milhões como se fosse dinheiro do Monopoly. Ela não queria ouvir, mas não teve escolha. A conversa estava alta demais. Walsh está raro ultimamente, dizia um deles. Anda distraído. Será algo del proyecto nuevo? Não, no es eso. Es outra cosa. ¿Otra cosa? Una mujer. Isabela congeló. Seu corpo simplesmente paró. ¿Una mujer? Sí. Desde la semana pasada. ¿Es alguien del edificio? No sé, pero lo vi bajando a pisos donde él nunca va. ¿Será alguna ejecutiva nueva? No, no. Parecía... O homem riu, con desprezo. Una de esas empleadas de limpieza que siempre están escondidas. O coração de Isabela caiu. Caiu como se alguém o tivesse soltado do último andar do prédio. ¿En serio? Ethan, no sé si pero está raro. Bueno, igual, una distracción barata nunca le hace mal a nadie. Exacto. María, Rosa, Isabela, lo mismo da. Todas esas chicas son iguales. Sí, same story. Low income, low dreams, low everything. Houve gargalhadas, longas, cruéis. Isabela sentiu o corpo inteiro esquentar, mas não era calor, era humilhação, era raiva. Era o peso de uma verdade que ela conhecia desde sempre. Naquele mundo, ela era nada, ninguém, um uniforme, uma sombra. Isabela. Eles haviam dito seu nome, eles sabiam, eles haviam notado, e não era por quem ela era pelo que representava, alguém fácil de rir, alguém fácil de diminuir, alguém sem poder. Ela limpava lágrimas sem perceber que chorava. E então, ele apareceu no pior momento possível. A porta da sala ao lado se abriu e os homens saíram conversando e rindo, sem notar Isabela escondida atrás do carrinho de limpeza. Mas alguém notou. Ethan vinha logo atrás, e quando seus olhos encontraram os dela, parou, instantaneamente. Ele viu o rosto dela, viu os olhos vermelhos, viu a mão dela trêmula segurando o lixo e viu, com uma clareza dolorosa, que algo havia acontecido. Isabela, murmurou, dando um passo em direção a ela. Ela deu 2 para trás. Não se acerque. A voz dela saiu quebrada. Não era fraca, era firme e machucada. Os homens olharam, confusos. Lá conoces? Perguntou um deles. Isabela sentiu um pânico profundo subir pelo peito. Não queria testemunhas, não queria olhares, não queria nada. Siga com sua reunião, senhor, disse, evitando olhar qualquer um deles. Eu já termino aqui. Ethan franziu o senho, sentindo a distância, a rejeição, a dor. Mas ainda assim tentou. Isabela, calma, dime que passou, quem... Nada! Interrompeu ela, finalmente levantando o rosto com os olhos ardendo. Não passou nada, Sr. Walsh.
Nada que usted tenha que arreglar. O uso do sobrenome bateu nele como um tapa. Ela nunca o chamava assim. Era um muro. Ele deu mais um passo. Isabela, escucha. No, usted escuche. E a voz dela quebrou, mas não perdeu força. Eu não sou um chiste. ¿Quê? Não sou. Ela mordeu o lábio, tentando se controlar. Não sou um entretenimiento, ni uma história para reírse en los pasillos, ni uma curiosidade barata. E os outros homens entenderam e ficaram desconfortáveis. Trocaram olhares, mas ninguém se pronunciou. Como sempre, Isabela respirou fundo, tentando se recompor. Eu sou pobre. Sí, soy hija de inmigrantes. Sí. Trabajo limpiando sus pisos y sus mesas. Sí. Isabela, por favor. Pero no soy. Low everything. A frase saiu quase como um soluço. Ethan empalideceu. Ele sabia exatamente o que isso significava. Ele sabia exatamente o que ela tinha ouvido. Isabela, sussurrou, com os olhos escuros de dor. Eu jamais permitiria. Pero Pazó, disse ela, com um sorriso triste e amargo. Pazó justo aqui. Ela respirou fundo, engolindo tudo o que doía. Eu não sou parte de su mundo, Sr. Walsh. Su mundo me aplasta sin querer. E eu não tenho como detener eso. Ethan abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer palavra, Isabela empurrou o carrinho de limpeza e passou por ele, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ele a chamou. Isabela! Isabela! Mas ela não olhou para trás. Não podia! Se olhasse, quebrava. Ethan ficou ali, parado, rodeado de homens que não valiam uma fração da dignidade dela. E pela primeira vez na vida, o homem que tinha tudo sentiu o gosto de perder algo que não sabia que já era dele. Ethan não dormiu naquela noite, nem na seguinte, nem na outra. O rosto de Isabela, ferido, humilhado, decepcionado, tinha se instalado em um canto da mente dele como algo irreversível. Ele tentava trabalhar, mas cada gráfico borrava e virava o olhar dela. Tentava comer, mas tudo tinha gosto de nada. Tentava explicar para si mesmo o que estava sentindo e piorava. Pela primeira vez na vida, algo escapava do controle perfeito que ele mantinha em tudo. E esse algo tinha nome, olhos castanhos profundos e uma dignidade que nenhum dinheiro podia comprar. Na manhã de sexta-feira, Ethan entrou cedo no prédio, muito mais cedo do que o normal. O elevador subiu silencioso até o 10º andar, justo o andar onde Isabela costumava começar o turno. Ele não sabia exatamente o que dizer. Só sabia que precisava vê-la. Precisava pedir desculpas de verdade. Precisava algo. Qualquer coisa que devolvesse a ele a chance de olhar nos olhos dela sem vê-los quebrados. Mas quando saiu do elevador, não encontrou Isabela. Encontrou Collins, o supervisor. Morning, Mr. Walsh, disse o homem, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Algo naquele sorriso irritou Ethan imediatamente. Estou buscando a Isabela, disse, direto. Isabela, la chica de limpeza? O supervisor levantou uma sobrancelha. Sí, ¿dónde está? Collins deu de ombros. Pidió cambio de turno. ¿Por qué? No sé. ¿Qué dijo? O supervisor hesitou por um segundo, depois soltou um comentário venenoso. Essas muchachas son así, ya sabe. Se ponen sentimentales quando uno les llama la atención. A frase nem terminou. Ethan endureceu o maxilar. Seu olhar ficou frio. Frio de um jeito que poucos tinham visto. Que lhe dijo usted a Isabela? Perguntou baixinho, com uma calma que dava mais medo do que um grito. Collins empalideceu. Nada. Solo le recordé sus responsabilidades. ¿Le gritó? No, no. ¿La humilló frente a otros? No, señor, claro que no. Yo solo. Estoy preguntando algo muy simple, Collins, interrompeu Ethan. ¿Usted la trató con respeto? O supervisor engoliu seco. Ethan percebeu a resposta silenciosa, e algo dentro dele estalou. A partir de hoy, Isabela no reporta más a usted. Disculpe, ¿va a reportarme directamente? ¿A usted? Señor, eso no es. Si tiene alguna duda, hable con recursos humanos. Ellos ya están informados. Collins piscou, atordoado. Pero, ¿por qué se preocupa tanto por una limpiadora? Ethan se aproximou, devagar, como tipo de presença que fazia o outro homem recuar involuntariamente. Porque usted não la vê, Collins, disse em voz baixa. Pero eu sí. Ethan finalmente encontrou Isabela no 15º andar, lavando silenciosamente uma parede de vidro com movimentos automáticos.
como se quisesse desaparecer dentro do trabalho. Quando ela o viu, parou imediatamente. O corpo inteiro dela se enrijeceu. Senhor Walsh, disse, com formalidade extrema, estou trabalhando. Não puedo hablar agora. Eu sí, respondeu ele, dando um passo à frente. E vou a hacerlo, aunque solo me escuches 2 segundos. Ela apertou os lábios. Não deveria estar aqui. Talvez não, pero... Ethan respirou fundo, reunindo coragem. Necessito pedir-te perdão. Isabela apertou mais forte o borrifador que segurava. Não tiene que desculpar-se usted por lo que outros dijeron, respondeu, olhando fixamente para o pano. Usted não me insultou, pero estava aí, disse ele once com os olhos marejando de uma frustração que raramente deixava alguém ver, e não te defendi. Ela piscou. Surpresa, tocada, confusa. Ethan se aproximou mais um pouco. Escuché todo, Isabela. Escuché como hablaban de ti, de tu nombre, de tu trabalho, de tu vida. A voz dele falhou. E não hice nada. Isabela manteve o olhar baixo, mas sua respiração mudou, um tremor quase imperceptível. Senhor, usted não tiene por que cargar eso. Já passou. Não, ele negou com firmeza. Não passou. Tu te fuiste llorando. E eu me quedé aí como um cobarde. Isabela apertou os olhos, engolindo lágrimas. Não é su culpa. Sí lo es. Houve um silêncio profundo, tenso, cheio de coisas que nenhum dos dois sabia como colocar em palavras. Então Ethan continuou, com a voz mais vulnerável que Isabela já tinha ouvido. Isabela, eu não quero ser parte del mundo que te lastima. Eu não quero ser uno más de los que hacen que sientas que não vales. O peito dele subia e descia rápido. Me importas. Muito mais de lo que imaginé. Isabela levantou o rosto devagar, e seus olhos se encontraram, cheios, completos, verdadeiros. Não deveria importar-lhe, murmurou ela, com sinceridade dolorosa. Eu não tenho nada. Ethan deu um passo final, tão perto que ela podia sentir a respiração dele. Calma, ansiosa, humana. Justamente por eso, disse ele com a voz carregada. Porque tu dices que não tienes nada, pero quando tu entras en un lugar, yo siento que tengo todo. As lágrimas escorreram antes que ela pudesse contê-las. No diga eso, susurrou, quebrada. No lo diga si no lo siente. Ethan ergueu a mão devagar. Tão devagar que ela poderia ter recuado, mas não recuou. Com a ponta dos dedos, tocou o lado do rosto dela. Um toque leve, mínimo, mas que incendiou tudo. Lo siento, épano Isabela. Por não haber te defendido, por haber te herido sin querer, por não entender antes. Ela respirava rápido, quase ofegante, como se cada emoção viesse atrás da outra sem pausa. Não quero que sufra por mi culpa, disse balançando a cabeça. Não estou sofrendo por tu culpa, respondeu ele, hoje com intensidade. Estou sofrendo porque te perdi, antes de poder decirte lo que siento. Isabela deu um meio passo para trás, tentando respirar, tentando pensar. Senhor Walsh, eu tenho medo. Foi a primeira vez que ela admitiu. Medo de sentir, de querer, de se iludir, de cair num abismo que só ela conhecia. Ethan não fugiu do medo dela. Não tentou diminuí-lo. Não tentou racionalizá-lo. Apenas disse a verdade. Eu também tenho medo. De quê? Perguntou ela, com a voz trêmula. De que um dia dejes de mirar-me como lo haces ahora. Como si yo fuera alguien que puede hacerte daño, cuando lo único que quiero es protegerte. Esa frase, fez algo dentro dela se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. E então, o supervisor Collins entrou no corredor e tudo desabou. Isabela, que estás haciendo parada? Disse ele alto. Tienes que terminar el 12 e... Ele parou quando viu Ethan a menos de um palmo dela, com a mão ainda perto de seu rosto e lágrimas nos olhos de ambos. O silêncio foi mortal. Senhor Walsh, tudo bem? Perguntou Collins, confuso, tenso, preocupado. Ethan se virou lentamente, com uma frieza assassinante. Muy bien, porque justamente agora vou a tomar uma decisão. Collins ficou parado, sem saber o que fazer com as mãos, enquanto observava a cena que claramente não deveria existir. O dono mais jovem e reservado da empresa, com o coração exposto diante de uma funcionária da limpeza. Ethan inspirou fundo. Os olhos dele estavam cheios de uma decisão que não parecia impulsiva.
Parecia inevitável, como se estivesse segurando algo por tempo demais. Virou-se totalmente para o supervisor. A partir de hoy, disse com firmeza, Isabela não responde mais a usted. Collins piscou. Engoliu seco. Señor, yo. Y tampoco vuelve al equipo general, continuó Ethan, implacable. La voy a asignar directamente a una unidad especial del edificio, con horario reducido y aumento. O mundo de Isabela parou, sua respiração falhou. No, disse ela, dando um passo à frente, desesperada. Não haga isso. Por favor. Collins olhou para ela como alguém que vê a própria autoridade escorrer pelo ralo. Ethan voltou-se para Isabela, com uma expressão tão intensa que quase parecia dor. Isabela, isto não é um favor, é justiça. Não vou a permitir que te humilhem. Não mientras eu... Não é justiça, gritou ela, e a voz quebrou como vidro. É lástima. O silêncio caiu pesado. Ethan parecia ter levado um soco. No peito, no estômago, na alma. Ele deu um passo à frente, baixando o tom, mas não a emoção. Crees que sinto lástima por ti? Que outra coisa poderia ser, Sr. Walsh? Respondeu ela, com lágrimas novas. Eu não tenho nada, nada. Ni estabilidade, ni tempo, ni salud em casa. E usted tiene todo. Eu não sou mais que um problema que usted quiere resolver. Ethan fechou os olhos um segundo. Respirou profundamente. E quando os abriu, a dor ali era tão real que Isabela recuou instintivamente. Isabela, se eu quisiera resolver um problema, hubiera seguido con mi vida, sin mirar atrás, sin pensar en ti, pero no puedo, no puedo. Ele se aproximou devagar, como si tivesse medo de assustá-la. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú me miras, siento que por fin alguien me ve de verdad, y eso nadie en mi mundo lo hace. As lágrimas caíram livres dos olhos dela, porque essa frase, dita naquele tom, desmontou tudo. Mas antes que pudesse responder, Collins, já pálido, tentou se recompor. Sr. Walsh, é inapropriado involucrar-se com personal de limpeza. Usted... E Ethan explodiu. Não gritou, mas explodiu na única maneira em que homens frios explodem. Com as palavras certas, ditas lentamente, como navalha. Inapropiado es permitir que sus empleados se rían de una mujer que trabaja 10 veces más que todos ustedes juntos. Inapropiado es tenerla bajo supervisión de alguien que no distingue respeto de abuso. Inapropiado es callarme antes, cuando debería haber dicho algo. Collins ficou branco como papel. Isabela sentiu o chão girar. Ethan continuó. Si usted o alguien más vuelve a hablar de Isabela como lo hicieron, yo mismo los voy a despedir, y no habrá reunión, ni disculpas, ni segundas oportunidades. ¿Estamos claros? Collins só conseguiu assentir. Ethan voltou-se para Isabela, mas ela estava tremendo. Tremendo de medo, de vergonha, de sentir demais. E então, sem aviso, ela correu, literalmente correu pelo corredor, deixando o balde e o pano para trás, fugindo como quem foge de um incêndio. Mas o incêndio estava dentro dela. Ethan a chamou. Isabela! Isabela, por favor! Mas ela já tinha dobrado essa esquina. O som de seus passos ecoava longe. Isabela entrou no elevador apertando freneticamente o botão do térreo, o coração batendo rápido demais. Por favor, baja já, baja! Sussurrava, com a respiração curta. A porta estava quase fechando quando... Uma mão a segurou. A porta reabriu. Ethan, sem fôlego, com o cabelo bagunçado, com o rosto cheio de algo entre desespero e medo real. Não corras, disse ele, quase suplicando. Por favor, não corras de mim. Tengo que irme, respondeu ela com a voz alta, quebrada. Usted não entende lo que está haciendo. Entonces explícamelo, pediu ele, entrando no elevador. Aqui, agora. Dímelo. A porta fechou, e os dois ficaram ali, trancados, num espaço tão pequeno que tudo o que sentiam tinha que acontecer, sem fuga. Isabela respirava como se tivesse acabado de sair de uma maratona. Usted... Ela engoliu seco. Usted no puede hacer esto. No puede cambiar mi turno. No puede protegerme así. Eso hace que la gente hable aún más. Y yo no puedo vivir así. Ethan se aproximó un paso. No me importa lo que digan. A mí sí, dice ella, como un soco verbal. A mí sí, señor Walsh, porque si hablan de mí, no pasa nada. Pero si hablan de usted conmigo, usted pierde. Pierde respeto, pierde autoridad,
Pierde todo. O elevador parou entre andares. Porque Ethan apertou o botão de emergência sem que ela percebesse, Isabela ficou imóvel. Que isso? Necessito que me escutes, sem que huias, disse ele, firme. Ela olhou ao redor, nervosa. Esto no es correcto. No lo sé, respondeu Ethan, honesto. Pero lo único que sé es que no puedo dejar que te vayas pensando que eres una carga. No después de todo lo que yo siento. Ela ficou-se mar. No diga eso, murmuró. Lo voy a decir, aunque me tiemble la voz, dice él, como solios vivos. Isabela, yo no siento lástima, no siento obligación, no siento culpa. Dio un paso más. Siento que cuando tú no estás, todo se queda vacío. Siento que tu silencio me pesa más que cualquier junta. Siento que tu dolor me duele. A voz de él falló de nuevo. Y no quiero seguir fingiendo que no me importas, porque me importas, mucho más de lo que pensé que era capaz. Isabela levou a mão à boca, as lágrimas caíam de novo, e foi aí que o coração dela, tão acostumado a sobreviver e nunca a sentir, se partiu no meio. Ethan, disse ela pela primeira vez usando o nome. Ele fechou os olhos ao ouvi-la, quase como se fosse um presente precioso. Jimmy, sussurrou ele. Ela respirou fundo. Tenho demasiado medo. Lo sé. Tenho más responsabilidades que fuerzas. Lo sé. Y siento cosas. Ela apertou o peito. Que não deveria sentir. Ethan aproximou a mão, mas não tocou. Esperou que ela deixasse. Jimmy, que sientes? Pediu ele, com uma vulnerabilidade desarmante. Isabela olhou para ele, para aquele homem que tinha tudo e que de repente parecia ter o coração nas mãos dela. Siento, sussurrou com voz trêmula. Que si me quedo, me enamoro, e eso me puede destruir. O mundo dele simplesmente desabou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Ethan colocou a mão no peito, literalmente no centro do próprio peito. Entonces déjame caer contigo, dice, con la voz más honesta da vida, porque yo ya estoy enamorado y a Isabela, y no quiero, no puedo, seguir sin ti. Ela perdeu o ar, simplesmente perdeu o ar. O elevador inteiro ficou cheio de silêncio. Não o silêncio duro de antes, mas um silêncio carregado, quente, vivo. Então a porta voltou a funcionar. O elevador começou a descer. E Isabela não correu. Não dessa vez. Quando o elevador abriu no térreo, Isabela ficou parada na porta por alguns segundos. O coração dela ainda estava acelerado. O corpo inteiro tremia, não de medo, mas de algo novo, algo que ela não sabia nomear sem que doesse. Ethan não tocou nela. Ele não forçou nada, só deu um passo para fora e virou o rosto me esperando, como alguém que finalmente entendeu que amor não é empurrar, é esperar que o outro escolha ficar. E Isabela escolheu dar 2 passos para fora. O ar frio da recepção bateu no rosto dela e trouxe de volta todas as realidades duras. Sua mãe doente, o aluguel, as horas extras, o medo, a desigualdade gritante entre eles. Ethan percebeu. Percebeu tudo. Ele era rico, sim, mas não era burro. Sabia que o mundo dela era feito de rachaduras. E sabia que, se não fizesse algo que fosse real, não só bonito, perderia a Isabela para sempre. «Puedo acompanhar-te?» perguntou ele, com a voz baixa. Ela apertou a alça da mochila com força. «No sé si es buena idea. No te estoy pidiendo una cita», dice él. «Solo caminar contigo unos minutos. Si no quieres, me voy. Sem drama, sem dor, sem pressão». Isabela respirou fundo e assentiu, tímida. Saíram juntos pela porta do prédio. A cidade estava viva, com carros passando, vendedores de rua, aromas de comida mexicana e café forte. E ali, naquela calçada que Isabela conhecia melhor do que as linhas da própria mão, algo estranho aconteceu. Ela não se sentiu menor. Não se sentiu invisível. Não se sentiu deslocada ao lado dele. Por um instante, se sentiu vista. E isso a assustou tanto quanto a confortou. A verdade que ela nunca contou. Caminharam até a pracinha da esquina. Isabela parou perto de um banco e virou o rosto para longe, como se estivesse procurando coragem. «Há algo que usted não sabe», disse ela, finalmente. «Dímelo», respondeu Ethan, com uma suavidade que arranhava por dentro. Isabela respirou fundo. «Mi mamá»,
Está enferma, más de lo que la gente cree. Eso me mata cada día. Yo no puedo perder este trabajo. No puedo darme el lujo de que la gente hable. No puedo enamorarme y distraerme de lo que tengo que hacer. As lágrimas caíram antes que ela pudesse impedir. Ela virou o rosto con vergonha. Ethan se aproximou um passo, só e sua voz veio baixa, firme, segura. Isabela, enamorarte no te va a distraer, va a darte fuerzas. No quiero quitarte tu mundo, quiero estar en él. Si tú me dejas... Ela sacudiu a cabeça, soluçando. Usted no sabe lo que es vivir así, con miedo de todo, contando monedas, rogando que la salud de tu madre no te la quiten los hospitales. Usted vive allá arriba, yo vivo aquí abajo, y esos dos mundos no se juntan. Ethan, no se juntan. Silêncio. Silêncio que cortou o ar. Então, Ethan fez algo inesperado, profundamente inesperado. Ele tirou o relógio caro do pulso. Aquele relógio que custava mais do que todo o salário anual de Isabela, e o colocou no banco, ao lado dela. Ela o olhou, confusa, assustada. Que hace? Dejando de lado todo o que soy quando estou lejos de ti. ¿Por quê? Porque no quiero que me mires como el hombre rico. Quiero que me mires como yo te miro a ti, con respeto, con admiración, con esperança. Ethan respirou fundo e sentou no banco, de lado, para que ela não se sentisse presa. Mi madre murió quando eu tinha 12, disse ele, de repente, sem aviso. Ela piscou. Eu não sabia. No, mucha gente lo sabe, porque todos escuchan Walsh y dejan de escuchar al hombre. Todos ven mi apellido, mi dinero, mis oficinas, mis trajes, pero nadie ve lo que me falta. Nadie, hasta que tú llegaste. O vento balançou o cabelo de Isabela. O peito dela doeu de um jeito que não era só tristeza, era reconhecimento. Isabela, yo no quiero salvarte, no quiero cambiarte, no quiero meterte en mi mundo, quiero caminar contigo en el tuyo, si tú me dejas, despacio, con miedo, pero juntos. Ela levou a mão ao rosto, chorando baixinho. Ethan estendeu a mão, no ar, esperando, sem tocar, sem invadir, só oferecendo. Déjame intentarlo. Por ti, por tu mamá, por lo que siento. Por lo que siento que tu também sientes, aunque te assuste. Ela olhou para a mão dele, e algo nela cedeu. Um nó que carregava há anos se afrouxou. Isabela colocou sua mão, trêmula, na dele. Foi leve, pequeno, mas foi a decisão. Ethan quase desabou de alívio. Dias depois, Isabela chegou em casa exausta. Tinha tido um turno longo. Queria dormir por 12 horas. Mas, quando abriu a porta, encontrou sua mãe sentada no sofá, sorrindo. Que passou, mamá? Vinieron del consultório. Tu amigo, Ethan, pagou os exámenes que me faltavam. Isabela ficou imóvel. O chão sumiu. O ar sumiu. ¿Qué? Sí, mija. Dijo que no quería que te preocuparas más por mí, que tú mereces descansar un poquito, aunque sea poquito. As lágrimas começaram a cair sem ela perceber. Não era humilhação, não era pena, era reconhecimento. Era alguém dizendo-o pela primeira vez na vida dela. Tu vida importa. Isabela correu para o prédio no mesmo instante. Subiu os andares como quem corre atrás da própria vida. Encontrou Ethan no 32, olhando a cidade pela janela. Quando ele a viu, o corpo inteiro dele desarmou. Ela andou até ele com o coração na garganta. Parou perto, muito perto. No tenía que hacer eso, disse ela com um sorriso molhado. Pero lo hizo. Y no lo voy a olvidar nunca. Ethan se aproximó un paso. Lo hice, porque tú no deberías pelear sola, nunca mais. Isabela respirou fundo. Chegou mais perto ainda, até que seus peitos quase se tocavam. Yo también tengo algo para usted, disse ela, baixinho. Que cosa? Ela colocou a mão no peito dele, bem onde o coração batia. Forte, rápido, vivo. Mi miedo ya no me controla, no del todo. Y si usted quiere caminar conmigo, yo quiero caminar con usted. Ethan fechou os olhos, como se aquela frase fosse mais do que ele podia aguentar. Quando abriu, havia amor. Não paixão rápida, não ilusão. Amor, leve, profundo, real. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, devagar, como se fosse algo sagrado,
E Isabela sorriu, com o rosto quente e as bochechas molhadas. Puedo? Perguntou ele, em um sussurro. Sí, respondeu ela, antes mesmo de pensar. E então, finalmente, ele a beijou. Um beijo lento, cálido, cheio de cuidado, cheio de tudo que eles não tinham dito, cheio do que ambos tinham medo, e mesmo assim escolheram sentir. Dois mundos que não deveriam se tocaram, e não explodiram, se encaixaram, com delicadeza. Quando se separaram, Isabela encostou a testa na dele e murmurou: Usted tenía todo, pero ahora yo también tengo algo. Ethan sorriu pequeno, com a respiração presa. Que tienes? Ela fechou os olhos. A usted. Meses depois, Isabela caminhava de mãos dadas com Ethan pelo mesmo prédio onde antes tinha medo até de respirar. Agora, ninguém ria, ninguém apontava, ninguém ousava diminuir. Porque a mulher que não tinha nada, tinha tudo o que sempre mereceu: respeito, amor, dignidade, e um homem que aprendeu que riqueza sem verdade não vale nada. E se alguém perguntava como começou, Isabela sempre respondia sorrindo: com uma taça de café, e um mundo inteiro cambiando depois. Fim.